Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Eso de ser tanto candidato significa que no gané, con lo cual no sé si sea una buena carta de presentación, pero bueno, ya que lo dijeron, pues vamos a asumirlo, ¿no? Vamos a intentar darle la vuelta en estos minutos que quedan de aquí en adelante. Ah, bien, a mí me pasó exactamente lo mismo sobre la ponencia. Lo que pasó el domingo definitivamente nos cambia la lectura y hace que tengamos que construir otro tipo de narrativas. Pero entiendo lo que plantea Frank hace un momento y tenía que ver con encontrarse de cara a un espejo que no queríamos ver. Y encontrarse a un espejo que no queríamos ver tiene que ver con unas emociones que ahora cuando tú estabas hablando recordaba justo ese instante cuando nos bajamos del bus ahí en La Habana y nos teníamos que encontrar con todos ustedes. Tú estabas ahí, estaba Marco Calarcá, que fue uno de los primeros que entró, y, y cuando llegamos, el nudo en la garganta de todos los que estábamos ahí era una cosa, el ambiente, la tensión que se vivió era muy fuerte. Muchos llevamos muchos años hablando en público, pero la verdad, lo que me costó hablar ese día frente a los negociadores de las FARC y del gobierno, teniendo entre otras cosas al general Mora y el general Naranjo a 2 metros de distancia con todos los problemas que tuvimos con Mora y con Naranjo en su momento, fue la verdad una situación de desfogue, porque entendí que lo que me había pasado durante estos últimos 13 años era una ruptura, una relación de ruptura con Colombia, 13 años en el exilio, 13 años en el exilio en el que me llevé un trozo del conflicto armado, pero se quedó en Colombia la idea de que quienes nos habíamos ido, habíamos huido del país. Entonces nos fuimos como unos traidores con el país. Nos fuimos como unos traidores y aquí se quedaba solo la remesa que enviábamos, se quedaba el mal nombre de los que se fueron y a nosotros nos quedó la frustración de habernos tenido que ir de manera involuntaria. Por cierto, no fui el único que me fui. Nos fuimos varios estudiantes que en su momento le apostamos a ese proceso en el Caguán. Y quiero decirles que uno de ellos fue un estudiante de la Universidad del Rosario. Cuando la mesa de negociación del Caguán decide en el 2000, a finales del 2000, después de haberles hecho movilizaciones sostenidas al Caguán, a las audiencias públicas, miles y miles y miles de jóvenes a lo largo de casi un año, y nos dice la mesa, les queremos invitar a que participen como integrantes del comité temático, es decir, íbamos a ser parte del proceso de negociación. Y decidimos que iban a ser 4 personas, 4 estudiantes, los que iban a participar de manera rotativa en ese puesto que nos daban para ser parte de un proceso con tal relevancia. Pues el primero fue Grenfit Sierra, que era un estudiante de la Universidad del Rosario, todos hacíamos parte de la CEU y de otras organizaciones, y él fue el primero. Entre los dos fuimos los únicos que pudimos participar, pues porque no nos dio tiempo, el proceso se acabó cuando nos nombraron, así de malas éramos. Entonces nos nombraron y a los 4 meses se acabó la zona de distensión. Y nos tuvimos que ir del país. Y con esa ruptura llegamos a La Habana. Y llegamos a La Habana a plantearle a la mesa de negociación, desde cada uno de los hechos que le pasó a cada una de las personas que iba allí, cómo se podía aportar en la elaboración del punto 5 de víctimas. Y yo no entendí el ejercicio hasta hace muy poco, es más, hasta ayer o antes de ayer, cuando me di cuenta que el país no había entendido, y en eso tienes razón, no había entendido una apuesta visionaria que era la justicia transicional que se planteaba en el punto 5. No había entendido, y es normal que no lo entienda, que tú le estés diciendo que es mejor para el país la verdad que los barrotes, que es mejor para el país que el país sepa cómo pasó las cosas para reconstruir la historia, para hacer otra narrativa de la historia, para poder sanar las heridas, pero las víctimas sí lo entendieron, fíjese. Las personas que han vivido el conflicto no por televisión, sino lo han vivido en carne propia directamente, sí entendieron que era
más reparador, más curador saber la verdad que tener a unas personas en una cárcel durante 5, 10, 15, 20 años. Aún así no se supo explicar tampoco, pero el país no está preparado para un modelo de justicia como ese que se planteaba en el acuerdo. Pero no solo no estaba preparado, creo que se le podía explicar mejor, se podía hacer una pedagogía. Lo que pasa es que una pedagogía deberíamos haber contemplado los que participamos en ella, que teníamos que cambiar la narrativa de más de 50 años, y una narrativa en la que se hizo especial énfasis en que al enemigo no se le concede sino se le derrota, y al enemigo se le combate. Y durante varios años, mientras ustedes estaban, Frank, en la isla, en Colombia se vendió la idea de que lo que se estaba dando allí era un escenario de rendición, no una negociación. Porque si la gente hubiera entendido que era una negociación, todo el mundo negocia cuando va a un mercado y va y compra una libra de papa, lo hablábamos hace unos días, y ahí hace una negociación. Pero la gente no entendió que en una negociación se cede, y que en una negociación al final de cuentas se sientan dos perdedores. Porque ni el Estado tuvo la capacidad de derrotar por la vía militar a las FARC, ni las FARC tuvo la capacidad de tomarse el poder por la vía militar. Y tuvieron que sentarse a negociar. Pero no pudimos explicarlo, y no pudimos explicarlo, creo, por una razón fundamental, porque nuestro problema es un problema profundamente ontológico. Nuestro problema como sociedad es un problema ontológico. Nuestro problema de la votación del domingo no creo que esté ligada a La Habana. El voto del no creo que esté ligado a La Habana, no creo que sean 6 millones de personas, y no es por desmerecerlas, ni más faltaba, pero no creo que sean 6 millones de personas que se hayan leído las 297 páginas del acuerdo y que tengan reparos sustantivos sobre alguno de esos puntos. No los tienen, entre otras cosas, porque estuve recorriendo el país y fuera del país haciendo la pedagogía y hablando con la gente. Y me di cuenta que gran parte de ese voto tenía que ver con un voto de castigo al gobierno del presidente Santos. Y me di cuenta que había otra gran parte de ese voto que era un voto del miedo, que era un voto que se basaba en rumores, que era un voto de pánico a la incertidumbre que puede generar la firma de un acuerdo con una organización que siempre hizo parte del escenario. Es como cuando está la casa, pues el florero que está en la esquina, pues las FARC siempre fue eso, y nos quitaban de un momento a otro las FARC, y ahora ¿a quién le iban a echar la culpa de todos los males que hay en este país? Las FARC hace parte de nuestra narrativa cotidiana, y de un momento a otro firmamos un acuerdo para decir se acabaron las FARC. Y eso es algo que no es fácilmente digerible. Se construyó al enemigo a través de ese discurso, y tenemos una tarea, y en eso quiero interpelar directamente a la academia, porque es una tarea que tiene que ver con los saberes, y es que toca deconstruir esa narrativa, recontar la historia. Como decía Walter Benjamin, cepillar la historia a contrapelo. Tenemos la tarea de cepillar la historia a contrapelo, pero para cepillarla es necesario no contar la historia para saber las verdades, sino encontrar cuáles son las verdades de la historia. Y esa es una inversión que Foucault nos lo planteó muchas veces y que yo creo que es necesario retraerla, por una razón. Porque nosotros hemos hecho una memoria de la resistencia de manera sostenida en el país. Un país que ha vivido en guerra, un país en donde ninguno de los que estamos vivos ha vivido un solo día de paz. Hemos tenido una memoria muy ligada a dos cosas. Muy ligada, por un lado, a un sector, al discurso del miedo, y otro, al de la resistencia. A quienes llevaron a los de la resistencia, muchos de ellos se fueron al monte, otros intentaron hacer política y se les respondió con violencia, y otra parte de la sociedad colombiana se quedó al otro lado de la orilla, mirando cómo
construían un discurso que al final de cuentas redujo a aquellos que están negociando en La Habana, entre otros, a que eran un grupo de terroristas, un grupo de delincuentes, que no había un contenido político, que en este país no es una opción que otras ideologías, que otros proyectos puedan tener un espacio político. Eso lo ven ustedes cuando se suben a un taxi, lo ven cuando van a una panadería, cuando mucha gente no tenía el problema de que las FARC firmara un acuerdo, inclusive que no tuviera cárcel, el problema era que participara en política. El problema tiene que ver en muchos casos con el comunismo, y toca decirlo así. Había un voto anticomunista, el miedo a que esto se volviera un país castrochavista, el miedo a que pasáramos de la economía de mercado a una economía socialista. Y cuando tú le decías que hasta en los países con democracias más estables, inclusive en el mismo Estados Unidos, habían partidos de todo tipo y habían proyectos políticos que querían el socialismo, el comunismo y más allá, y no pasaba nada. Pues ante eso hay una profunda negación. Y ante esa negación, la tarea, creo, consiste en llegar a la memoria de la reconciliación, de la memoria de la resistencia a la memoria de la reconciliación. Y para llegar a la memoria de la reconciliación toca hacer una ruptura en esa línea de continuidad de la historia, en la forma como hacemos el relato. Y miren que vengo de una familia cognitiva en la que los procesos son dialécticos, ¿no? Y esa dialéctica me lleva a pensar que nosotros somos el resultado de victorias, de derrotas, pero sobre todo de luchas. Pero soy convencido de que en este momento hay una generación que tiene que hacer una ruptura para contar las cosas de otra manera. Lo que pasó anoche tiene que ver con esa intención de contar las cosas de otra manera. Lo que pasó anoche es un primer paso, pero no es un paso suficiente. Es un primer paso que demuestra que la sociedad colombiana está entendiendo que hay un cambio de época, que hay una sociedad que entendió que los principales derrotados el día domingo no fue la mesa de negociación y no fueron las FARC, fue la clase política tradicional de este país. Porque la clase política tradicional de este país asumió unas banderas, legítimamente además, pero la sociedad colombiana se quedó fuera de toda esa campaña. La sociedad colombiana se quedó fuera de toda esa explicación. Y es bueno hacer un mea culpa, y lo reconozco, Frank, que lo han hecho de todas maneras varias personas del gobierno, de las FARC, etcétera, de que no se hizo una explicación suficiente de lo que se estaba haciendo en La Habana. No se trajo el proceso a la cotidianidad de la gente. Mire, si hay algo que yo creo que hay que rescatar del proceso de hace 15 años en el Caguán, porque pareciera que todo fue un fracaso y no fue un fracaso. De hecho, no creo que hayamos llegado a La Habana si no hubiese ese precedente, si no hubiese la seguridad democrática y si no hubiese, es decir, si no hubiéramos pasado por todo esto, no hubiéramos llegado a un proceso y a una negociación como la que se hizo. Pero si algo hubo en el Caguán fue participación de la gente. Más de 25.000 personas llegaron hasta allá y fueron escuchadas por la mesa de negociación. Y la gente llegaba con sus propuestas y llegaba a las audiencias públicas y hablaba y entendía qué era lo que estaba pasando. Se metía en ello. Por eso es necesario hacer una pedagogía en la que se entienda que para mí es una de las cosas más valiosas de este proceso, y es que el acuerdo permite una interpretación que haga que ese acuerdo se forme a la horma de diferentes zapatos. Es un proceso, es un acuerdo flexible. Cuando ustedes lo leen en su parte sustantiva, nos va a permitir algo en la implementación. Mecanismos de participación. No va a resolver el problema, pero va a permitir que la gente participe y por una pequeña grieta de esa participación pueda abordar los problemas que la guerra impidió que viéramos. Mire, no es menor que a partir de esta negociación cambiemos inclusive la episteme, la forma como entendemos muchas cosas.
Y una de ellas, y con esto ya voy acabando, tiene que ver con una palabra que para muchos ha sido un referente y que para otros ha sido un daño profundo. La rebeldía. La rebeldía. ¿Sabe qué se logró? Se logró lo que planteó Dostoyevsky con la figura de Iván Karamazov. Cuando dice, yo no niego a Dios, pero lo refuto. Yo no niego su existencia, pero a partir de una premisa moral lo quiero refutar. Pues lo que pasa con las FARC es que las FARC negó sistemáticamente al Estado, porque se declaró en rebeldía, y lo que hace con una negociación es ya no negarlo, sino refutarlo por la vía política. Es una transición sin dejar de ser rebeldes. Y eso es una valía importantísima en el concepto porque no solo trasciende a quien tiene el fusil, sino debe trascender a quien tiene el poder de la palabra. Y el poder de la palabra está aquí, está en la academia. Y el poder de la palabra está en el conocimiento y en la construcción de la cultura popular. Y el poder de la palabra tiene que ver con una transición que paradójicamente el país tampoco entiende. Y es que la negociación fundamentalmente tiene que ver con cambiar el fusil por las palabras, el fusil por la política. Y tenemos una tarea y ustedes como esa generación que va a vivir esta transición, que está viviendo esta transición, bueno, no todos, vale, yo no quería dejarlo explícito, pero ya sabemos a quienes se sientan interpelados por la parte generacional, tienen una tarea muy relevante que tiene que ver con darle contenido a la palabra rebeldía. Nos la robaron, ¿no? La estigmatizaron, y la rebeldía se volvió un tópico nefasto que tocaba decirlo con letra pequeña y que se asociaba a la boina del Che Guevara y que se volvió una cosa totalmente frívola. No. Toca darle un nuevo contenido a las palabras. Toca darle otros significados. Y a mí me parece que esa palabra rebeldía es clave y no solo por lo que pasó anoche, sino por todo lo que viene de aquí en adelante con todos estos retos. Y tiene que ver con hacerle creer de nuevo a este país en la política. El problema de fondo de este país tiene que ver con la política. Nosotros necesitamos que en las instituciones públicas haya gente normal y corriente representando a gente normal y corriente. Nosotros necesitamos que cualquier persona sepa que tiene el derecho de entrar a cualquier institución pública sin necesidad de ser hijo de o sin necesidad de tener la cantidad de millones para. Nosotros necesitamos que con este esfuerzo que se hace en La Habana se haga un pequeño estímulo para volver a contar una narrativa desde nuestro presente. Una nueva narrativa que va a tener que ver definitivamente con la vocación de poder político. No hay otra alternativa. Y a esta generación le digo, a los que hay, que no tienen otra opción que tener vocación de poder. No tenemos otra opción. Porque nada del esfuerzo que han hecho en La Habana va a servir si no cambiamos las caras de quienes han gestionado este país durante los últimos 30 años. Porque no podemos permitir que el proceso de paz tenga un sello lampedusiano, de cambiémoslo todo para que todo siga igual. El proceso de paz y la firma nos tiene que servir para poner un antes y un después y hacer los debidos reconocimientos. Y decir, mire, hicieron un esfuerzo, firmaron un acuerdo de paz y les damos gracias. Fue tarde, pero les damos gracias. Pero a partir de ahora se necesita un proyecto intergeneracional. Nosotros cometíamos un error hace 15 años cuando pensábamos que el movimiento juvenil, por el hecho de ser juvenil, ya era renovador. Y por el hecho de ser juvenil, ya todo lo demás no servía y lo que habían hecho otras generaciones no valía y todo estaba mal hecho. No,
Creo que esa soberbia toca dejarla de un lado y hacer un proyecto en donde la juventud esté ligada a la capacidad de cambiar paradigmas, a la capacidad de reinventarse, a la capacidad de coger una universidad como esta y abrirla al país, como yo sé que lo está haciendo, desde hace varios años además. Por eso, la tarea, al final de cuentas, y por eso volví al país hace 1 año y medio, después de lo de La Habana. La verdad, lo de La Habana fue el momento en el que dije, es hora de volver. Y les digo por qué. Me presenté 2 veces al Parlamento de Cataluña y sabíamos que no íbamos a entrar realmente porque es un país donde todavía no conciben que un inmigrante no sea un albañil. Y entonces cuando te veían en debates públicos donde tú aspirabas a ser diputado del Parlamento y te miraban y se notaba el peso de decir, tú deberías estar ahora lavando pisos, sino aquí hablando con nosotros de igual a igual. Y se notaba el peso. Pero con todo y eso, hicimos una candidatura de pakistaníes, marroquíes, latinoamericanos. Eso ahí había de todo. Un día nos tocaba hacer el Ramadán y al otro día nos tocaba ir a comernos bueno, en fin, eso era de todo. Pero hicimos una candidatura que tenía un mensaje y es que nosotros no queríamos asistencialismo, sino queríamos llegar al poder político y se los dijimos en la cara a todos ellos. Y les dijimos que queríamos llegar al poder político por una razón, porque creíamos y entendíamos además que la ciudadanía no era algo que se concede, sino era algo inherente. Y como era inherente, la ejercíamos. Y la ejercíamos muchos, inclusive sin documentación. Y fue una etapa muy interesante, muy intensa, muy bonita, que ahora desde la distancia veo, hay muchos alcaldes de ciudades que venían de ese movimiento, gente de origen colombiano, marroquí y demás, que lograron llegar poco a poco a esos sitios, así que esa semilla la sembramos en esas movilizaciones de mediados de los años, de la primera década de los 2000. Pero nada de eso me llenaba. Pude haberme quedado ahí, pasaron muchas cosas en España, muchos de mis compañeros ahora son diputados del Congreso de los Diputados de España, pero había un vacío porque yo tenía una deuda pendiente con este país. Y tenía que volver a saldarla para que el día que